desenlace. Pero lo que sí sabemos es que confiamos en un Dios todopoderoso. Que si estamos seguros en Él, nos va a presentar sin culpa delante del Señor. Aleluya. Pero vamos a mirar, hermano. Vamos a mirar a través de la palabra de nuestro bendito Dios 7 puntos importantes, breves, hermano, breves, pero muy importantes, de modo que comprendamos que cuando estamos en problemas y no miramos respuesta, no es porque el Señor no nos ayude, no es porque el Señor no nos escuche, no es porque el Señor ya no tenga poder para ayudarnos, es porque nosotros tenemos algunas faltas, y es lo que vamos a mirar en esta tarde. Como punto número 1, denle lectura por favor al verso número 3 de ahí mismo del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya, bendito sea nuestro Señor. ¿Quién era este espíritu superior que había hallado lugar en Daniel, amado hermano? ¿Quién era este espíritu superior que había hallado cabida en Daniel? ¿Era tal vez su intelecto? ¿Era un joven muy preparado? ¿Era su inteligencia? ¿O tal vez, amado hermano, sería su buena preparación académica? ¿O su buena madurez espiritual? Déjeme decirle, amado hermano, que el espíritu superior que halló lugar en Daniel fue el Espíritu de Dios. Y no es, amado hermano, no es que hagamos a un lado todas estas cualidades nombradas. No es que no nos sirvan. Podemos ser muy buenas personas preparadas académicamente, intelectualmente. Tenemos inteligencia. Pero déjeme decirle, amado hermano, que si nosotros no buscamos tener una madurez espiritual, de modo que el Espíritu de nuestro bendito Dios halle lugar en nuestra vida y estemos bajo su señorío, estemos bajo su poder, estemos bajo su autoridad, no lo vamos a lograr, hermano. Por lo tanto, amado hermano, como primer punto, es importante que tengamos una vida de comunión con nuestro Señor. Una vida de comunión, hermano, la vamos a encontrar haciendo lo que hacía Daniel. Orando a cualquier hora, en cualquier tiempo, orando. Bendito sea nuestro Dios, hermano, porque el Señor quiere que nosotros tengamos a su Espíritu para que Él pueda redarguirnos y para que Él pueda ayudarnos en todo lo que acontece en nuestra vida, pero sobre todo para fortalecernos, hermano. Sobre todo para fortalecernos, así como el Señor Jesucristo, que dice que Él crecía en estatura y en sabiduría, hermano. Así quiere que también nosotros, hermanos, seamos fortalecidos, no tan solo nuestros cuerpos físicos, sino más bien nuestro espíritu, que sea fortalecido, hermano. Amén. Que nuestro espíritu sea fortalecido, bendito sea su santo nombre, hermano. ¿Qué nos dice el verso 4 de ahí mismo? ¿Qué nos dice el versículo número 4? No había
manera que las demás personas, estos sátrapas, tuvieron que reconocer, no pudimos hallar nada malo, no podemos encontrar nada malo en él. En todo momento, hermano, el testimonio de Daniel fue lo que lo ayudó a salir adelante. Y en especial para el rey. Porque tuvieron que admitir, dice, no encontramos falta alguna en él. ¿Qué le podríamos decir al rey? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podríamos decir al rey de Daniel si no le encontramos nada malo? Dice que nosotros, hermano, nosotros tenemos que ser como Daniel, personas fieles. Daniel era fiel primero a Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser fieles, amado hermano, a Dios, a su palabra, a su familia, a sus patrones. Daniel era fiel al rey a quien servía, hermano. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestros patrones, a nuestro estado. Déjeme decirle, amado hermano, que el testimonio cuenta mucho. Y tenemos muchos errores, sí los tenemos. Pero con la ayuda de Dios nos podemos ir erradicando poco a poco, uno a uno, hermano. Amén, gloria a Dios. Amado hermano, a mi patrona, yo no sé si ya por su edad se le olvidan mucho las cosas, mucho. Ahorita, hace 10 minutos, me puede haber pagado el sueldo, porque ya estoy a punto de salir. Y cuando ya voy de salida, ya me quiere volver a pagar, ya se le olvidó. Y en estos días en que fui a trabajar, si se le olvida de un ratito, imagínese de 2 días o 3. El día viernes, como no tenía, dice ella, vuelto, me deja el billete. Y me dice, Térica, te doy el billete, al fin que el lunes vienes de nuevo. El lunes ya no te doy nada. Le dije, sí señora, está bien. Y el lunes, cuando yo me venía, me volvía a pagar el sueldo. Y le dije, no señora, acuérdese que me dejó el billete porque no tenía usted vuelto. Me dice, ay hija, bendito sea Dios que eres honrada. Porque fueras otra, dirá, esta vieja tonta se le olvida, venga para acá. El testimonio cuenta, hermanos. Amén. Tenemos que aprender como Daniel. Daniel era fiel al rey. Daniel era fiel al rey. No tenemos un ejemplo. Yo no tenía por qué cobrar nuevamente un sueldo si ya me lo habían pagado. Ya me habían pagado el sueldo. ¿Por qué iba yo a volver a tomar algo que ya no me tocaba, que ya no me correspondía? Tenemos que ser fieles a nuestros patrones y a nuestro estado. Nuestro estado, nuestro país está, dijeran por ahí, de cabeza, pero muchas veces también nosotros contribuimos, nos quejamos, pero muchas veces también nosotros contribuimos. Y sobre todo en los municipios, se da mucho el que en sus listas de nómina meten a muchísima gente que ni trabaja, pero salen en listas de nómina. Tenemos que ser fieles a nuestro estado, fieles a Dios. Sí, amén. Punto número 3. ¿Qué nos dice el verso 10, hermano amado? ¿Qué nos dice el versículo número 10? Léalo fuerte. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, amado hermano, y de todos modos el enemigo nunca va a descansar. Los otros, aunque veían que Daniel no le hallaban ningún mal, dice, ya sé. El único defecto que le vemos es que siempre lo vemos pidiéndole a su Dios. Es el único defecto que le vemos a Daniel, que siempre lo miramos pidiéndole a su Dios. Por ahí lo vamos a hacer caer. Por ahí lo vamos a hacer quedar mal delante del rey para que ya no ocupe el puesto que tiene. La envidia siempre la va a haber.
Y fueron e inventaron un edicto y le dijeron al rey: mira, rey, tú fírmale aquí, tú ponle el sello porque te conviene. De alguna manera así se lo presentaron al rey. Tú nada más fírmalo, autorízalo. Mira, es para esto, es para que tú seas obedecido en todo y no haya nadie a quien desobedezca. Tú fírmalo. El rey lo firmó, puso su sello y se mandó el edicto, ¿verdad? De que no tenían que rendirle culto y postrarse delante de ningún Dios, solamente ante el rey. Pero Daniel, amado hermano, que tenía sus ojos delante de nuestro Dios siempre, no le importó el edicto que salió. Y dice que fue y abrió nuevamente su ventana y dice que la que daba hacia Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Y se puso a orar, se puso a pedirle al Señor, porque sabía que de ahí provenía la fuerza que él tenía, aún para oponerse a esto ante el rey, aún sabiendo que esto podía costarle la vida. Y cuando vinieron aquellas personas a decirle al rey lo que había pasado, Daniel había desobedecido, el rey se pone triste. Se pone triste porque a Daniel le tenía de cierta manera una estima. Se puso triste porque no podía ayudarlo, porque no podía retractarse de lo que había dicho. El rey Darío no podía retractarse de lo que había dicho, de lo que había hecho. No podía decir: ¿saben qué? Para Daniel no es válido lo que yo puse. No le hagan nada. No podía hacerlo, hermano. De modo que solamente le dijo a Daniel: solamente al Dios que tú sirves, que te ayude. Como diciendo: porque yo, aunque quiera, no lo puedo hacer. Pero al Dios que tú sirves, al que le eres fiel, el que te ayude. Y Daniel, con sus ojos puestos en el Señor, lo llevaron a aquel foso y lo pusieron dentro de él. Daniel, hermano amado, no se encerró en sus problemas. No se encerró en pensar que los leones iban a devorarlo. No iba allí pensando: me van a devorar los leones, no sé qué voy a hacer. No, hermano. Es lo que